El intercomunicador emitió una llamada y contestó una voz femenina. Buenos días, señor Sherman. ¿El equipo de seguridad está listo para pasar? Preguntó Sherman. Sí, señor. Lo están esperando desde hace media hora aquí en la sala. Que suban de inmediato, ordenó. En cuestión de un minuto, el director de seguridad de la corporación y dos asociados entraban a la oficina y tomaban asiento en la sala frente a su escritorio. Sherman se sentó frente a ellos y preguntó directamente: ¿Tiene el informe de actividades que solicité? Sí, señor, respondió el director sacando una memoria de información de su maletín para entregárselo. Desafortunadamente el operador cometió un error y el sistema detectó nuestra intrusión a la red. Explíqueme bien lo que sucedió, ordenó Sherman. ¿Tenemos los datos que solicité? Sí, señor. Se obtuvieron todos los datos de actualización. El informe muestra los estados financieros de los bancos centrales. Nuestro problema consiste en que no podremos volver a tener acceso a su red como lo hemos estado haciendo. William Sherman introdujo la memoria de datos en su computadora y comenzó a analizar la información contenida allí. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Con esto es suficiente para echar a andar nuestro plan. ¿Qué fue lo que sucedió con el programa? El operador violó uno de los protocolos de seguridad durante la descarga y activó una alarma de monitorización. El acceso no autorizado a la red central fue descubierto por su sistema de seguridad y el origen fue rastreado hasta nuestro servidor. ¿Quieres decir que pueden llegar hasta nosotros? No, eso es imposible, respondió el director de seguridad. Tanto el servidor como el programa de operación han sido destruidos. No hay forma de que sepan quién lo hizo. ¿Qué hay del domicilio físico donde se llevó a cabo la operación? ¿Pueden rastrearlo? Difícilmente, pero aún así hemos tomado nuestras precauciones. El contrato de renta aparece bajo una identidad falsa de una persona fallecida hace años. Nunca podrán saber de quién se trata. Nuestro problema se centra ahora en el diseño del programa que pudo burlar la seguridad de su red. Parte de él fue copiado por su sistema de seguridad. Es lógico que los bancos se concentren ahora en la búsqueda de los responsables de la creación del programa. Como usted sabe, existen muy pocos programadores capaces de invadir la seguridad de un sistema. ¿Cuál es el riesgo?, preguntó Sherman, calculadoramente. El programa fue contratado bajo completo anonimato. Recibió instrucciones claras de desaparecer después de entregar el programa, y así lo hizo. Difícilmente podrán encontrarlo, y aunque así fuera, no podrán obtener ninguna información que nos comprometa. Bien, entonces el problema está solucionado. Tenemos los datos que necesitamos. Que nuestro contacto nos informe si descubren al programador, que lo siga de cerca y observe cuidadosamente lo que hace. En caso de peligro, nos desharemos de él. No dejaremos ningún cabo suelto. Ahora quiero saber si lograron encontrar a los científicos rusos. Sherman se refería a los responsables de la creación del agente gris, la temible bacteria modificada genéticamente por el antiguo régimen soviético que había utilizado en la ciudad de Los Ángeles de forma de aerosol para infectar al presidente y así acabar con su vida sin dejar huella alguna de su intervención. Encontramos a uno de ellos hace 4 días. Tengo la grabación de todas sus declaraciones, así como la traducción precisa de todo lo que reveló. Nadie ha tenido acceso a esta información salvo las personas que estamos en esta sala.
El director sacó una memoria con el archivo de video de su maletín y se la entregó a William Sherman. Y bien, agregó él tomando el dispositivo en su mano derecha. ¿Qué fue lo que averiguaron? Según las declaraciones del científico, el profesor Mayer sabe perfectamente que la vacuna desarrollada contra la bacteria no representa ninguna defensa efectiva una vez que esa fuera expuesta al medio ambiente. También asegura que nadie más que su colega y Mayer conocen la existencia del agente gris. Los viejos generales soviéticos que estuvieron a cargo del proyecto murieron hace años. Eso confirma lo que ya sospechábamos, respondió Sherman. Mayer nos engañó desde un principio. Así es, confirmó el director. La vacuna que posee la corporación no funciona contra el agente. Sherman comenzó a respirar agitadamente mientras escuchaba a su subordinado. ¿Y qué dijo sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna efectiva? Dijo que era prácticamente imposible, que la bacteria muta a una velocidad asombrosa. Su capacidad de adaptación es insuperable. Jamás debería ser usada en un ambiente no controlado o podría acabar con la humanidad misma. William Sherman se levantó de manera súbita y comenzó a caminar de un lado a otro, muy molesto por lo que acaba de escuchar. ¿Qué hay de su colega? ¿Pidieron encontrarlo? No, señor, no ha sido posible encontrarlo. De acuerdo con los archivos de la policía rusa, desapareció misteriosamente hace más de 5 años. Lo más seguro es que haya sido asesinado con el servicio secreto ruso, aunque nuestras fuentes todavía no pueden confirmarlo. ¡Maldición!, gritó Sherman, apretando los puños. ¿Entonces solo contamos con uno de ellos para desarrollar un medio de protección contra la gente? Me temo que sí, señor Sherman. Y está dispuesto a cooperar con nosotros. Yo no contaría con eso, señor, respondió el director de seguridad. Desde el principio se negó a cooperar. Negaba toda relación con la existencia del agente gris. Tuvimos que torturarlo severamente para conseguir la información. Ahora se encuentra en recuperación bajo vigilancia médica. Podemos capturar a su familia si lo desea. Va a ser la única forma de asegurar su colaboración en el proyecto. Háganlo de inmediato, ordenó Sherman. Asegúrese de que sepa lo que pasará con ellos si mantiene su negativa de no colaborar. Cuando se haya recuperado físicamente, llévelo a los laboratorios y que empiece a trabajar enseguida. ¿Qué noticias tiene sobre la epidemia en Los Ángeles? El Pentágono ha negado todo acceso de información a los medios. Según los datos que obtuvimos de una fuente interna, la enfermedad se expande diariamente. Cada día aparecen nuevos contagios y parece que no hay forma de frenarlos. La enfermedad es absolutamente mortal. Al menos no se tiene registro de ningún enfermo que haya sobrevivido hasta ahora. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen la ciudad bajo la más estricta cuarentena y hasta ahora no se han reportado casi en lugares remotos. Sin embargo, parece ser que la epidemia avanza hacia otras poblaciones cercanas a la ciudad. El ejército piensa que el contagio ha sido contenido dentro de los límites del estado de California, pero es muy pronto para asegurarlo. ¿Qué hay del personal del servicio secreto que acompañaba al presidente? ¿Alguien más resultó contagiado? Todos ellos, al igual que él, fallecieron en cuestión de días. Bien. Entonces continúe observando de cerca la actividad de los militares en la ciudad y manténgame informado por una línea segura, ordenó Sherman.
Eso es todo por el momento. Pueden retirarse. Los tres hombres abandonaron la oficina al tiempo que Sherman regresaba a su escritorio y tomaba el teléfono para llamar a su secretaria. Necesito que localice al profesor Mayer lo antes posible. Llama a los laboratorios para que se comuniquen de inmediato con nosotros, ordenó Sherman. Colgó el teléfono y se encaminó por el pasillo que separaba su oficina de sus habitaciones. Fue directamente al botiquín de medicinas para tomar una píldora que tragó con desesperación. Luego se aflojó el nudo de la corbata y comenzó a respirar profundamente. La noticia sobre la expansión de la enfermedad en la ciudad de Los Ángeles lo había sacado de sus casillas. William Sherman era el tipo de personas que gustaba de tener todas las situaciones bajo su estricto control. Ahora estaba enfrentando una circunstancia totalmente inesperada, debido al engaño del profesor Mayer. Había utilizado el agente gris para acabar con la vida del presidente, confiando en que contaba con una vacuna efectiva, que sería capaz de contener una epidemia potencial. Pero ahora la situación era diferente. El precio para acabar con su peor enemigo había resultado muy alto. Él, al igual que toda la humanidad, se encontraba a merced de un enemigo invisible que avanzaba implacablemente contagiando de muerte a cientos de seres humanos. Sabía que no podía perder más tiempo. Tenía que desarrollar un medio efectivo de protección antes de que fuera demasiado tarde. Además, era imperativo que el general Thompson sellara herméticamente la ciudad de Los Ángeles para evitar que el contagio se extendiera más allá de los límites. De ser necesario, tendría que ordenar el exterminio completo de la población sobreviviente para evitar que la cepa amenazara por acabar a la humanidad entera. Sus nervios iban en aumento y cerraba con fuerzas sus puños. Tenía que encontrar una solución inmediata al problema. Soltó un grito de desesperación y golpeó con ambos puños la superficie del lavabo. Después se fue a su recámara. Necesitaba descansar un poco, en completa soledad, para no perder el control. Se recostó en la cama y se puso a respirar profundamente. Una pequeña luz intermitente que provenía del teléfono al lado de su cama llamó su atención. Miró fijamente la luz por espacio de unos segundos para darse cuenta de que no se apagaba. ¿Ahora qué demonios pasa?, pensó. Tomó el teléfono y escuchó la voz de su secretaria. Señor Sherman, lamento molestarlo, pero el helicóptero del general Thompson acaba de pedir permiso para aterrizar. Llega 3 horas antes de lo esperado. Pensé que necesitaba saberlo. Lo veré ahora, respondió Sherman. Hágalo pasar tan pronto como aterrice. William Sherman se dirigió de nuevo al cuarto de baño y se acomodó la corbata. Se lavó la cara y se arregló el pelo. Trató de relajarse respirando profundamente y volvió a su oficina a esperar la llegada de Thompson. Su anticipado arribo a la junta no le auguraba nada bueno. Tenía que guardar la calma. No podía permitir que el general se diera cuenta de la ansiedad por la que atravesaba. Se sirvió un trago de escocés con hielo y lo apuró sintiendo su fuerte sabor en la garganta. Se sentó en su escritorio y esperó con paciencia a que el general llegara. Capítulo 5. El grupo de manifestantes se dirigía hacia el perímetro exterior del complejo del templo para entrar por la fuerza. Anja y Oren sabían que no tenían tiempo que perder. Debían impedirlo a toda costa. ¿Cuál es la situación allá afuera, capitán?, preguntó Anja, para evaluar la situación. Los manifestantes están a punto de llegar al perímetro de seguridad.
Se encuentran armados y exigen a gritos que los prisioneros les sean entregados. Por otro lado, un grupo más reducido de personas se dirige a enfrentarlos. Parece ser los familiares de los prisioneros que han estado visitándolos. En cuestión de minutos estallará la violencia justo a la entrada del complejo. Alerta a toda la guardia del templo para que se prepare a enfrentarlos. Recuerden que no deben lastimar a nadie, solo impedirles el paso. No podemos permitir que estos dos grupos se enfrenten, ni que los manifestantes se introduzcan al complejo. ¿Qué más sabe al respecto? Se ha corrido el rumor de que el Senado planea sentenciar a muerte a los prisioneros, respondió el capitán. Los familiares están enloquecidos y vienen hacia acá para impedir que se los lleven. Bien, no perdamos más tiempo. Dé órdenes a toda la guardia para contener a los invasores. Nos veremos afuera y dispersaremos a la multitud. El capitán se marchó a toda prisa por donde había venido y Oren se dirigió. Esta es una nueva maniobra del Senado para atacar el Gran Consejo. Es lógico que ellos organizaron este grupo de personas que se acerca y no dudarán en descargar toda su furia contra los guardias. Seguramente el enviado del senador Turek les ha dado indicaciones de atacar ahora mismo. La situación se tornaba más tensa a cada momento y Anja no podía soportar más la presión. Tenía que evadir a los miembros del Senado para salir en apoyo de la guardia del templo. El senador Turek, que había estado conversando con sus allegados, se acercó gritando de manera amenazante. Los prisioneros se irán con nosotros ahora mismo, de una forma o de otra. Su desacato a las leyes la llevará a enfrentar un tribunal, eso se lo aseguro. Es la última vez que se lo digo. Entréguenos a los prisioneros ahora mismo. Anja no sabía cómo reaccionar ante tal amenaza. Sabía que el senador Turek había orquestado el siniestro plan de ataque. Sus manos comenzaron a temblar. La multitud se acercaba al complejo y no podía perder más tiempo. En unos minutos habría más víctimas. Entregar a los prisioneros no era una opción, pero tenía que tomar una decisión. Miró de frente al senador Turek, que seguía amenazándola, y una incontenible furia comenzó a surgir de su interior. Entonces desenvainó su espada con un ágil movimiento. ¡Guardias!, exclamó Anja, apuntando con su espada al senador Turek. Arresten a ese hombre. Él es el responsable del ataque al templo. Oren enmudeció mientras veía cómo 3 de los guardias del templo se lanzaban contra el senador Turek y lo sometían por la fuerza. Los otros miembros del Senado reaccionaron sorprendidos por el atrevimiento de Anja y comenzaron a gritar injurios en su contra. Luego avanzaron para atacar a los guardias que sometían al senador Turek, tratando de liberarlo. Anja se lanzó en su ayuda de un salto. Uno de los senadores la vio aproximarse y se abalanzó contra ella, aventándola un libro que cargaba en la mano. Anja se agachó ágilmente, evadiendo la trayectoria del objeto, para luego propinarle un golpe con la empuñadura de la espada junto en su nariz, y estalló en sangre. El senador salió despedido hacia atrás, quejándose de dolor. Anja se paró frente a los dos y la demás con su espada y les gritó con una autoridad: todos ustedes salgan del templo ahora mismo o haré que los guardias los arresten. Ninguno de los senadores se atrevió a enfrentarla después de ver el tremendo golpe que le había asestado a uno de ellos. Anja
Pidió a uno de los guardias que llevara al senador herido a la enfermería, pero éste se negó a ir lanzando injurias y amenazas. «Pagarás caro por esto», le gritó a Anya. «Golpear y arrestar a miembros del Senado. Veré que tu cabeza cuelgue por lo que has hecho». «Usted es quien va a pagar caro por lo que está haciendo», le respondió Anya, acercándose a él con la espada en la mano. «Usted organizó este grupo de personas para que vinieran a atacar el complejo». Y diciendo esto, él le apuntó con la punta de la espada directo al pecho. El senador Turek no dejaba de insultarla. Anya lo miraba con una furia indescriptible. Se le acercó y su visión se hundió a través de sus ojos, encrudiñándolo por dentro. Sus intenciones se hicieron claras. El senador Turek estaba planeando acabar con el Gran Consejo. Anya podía percibir el odio que sentía por ellos, el intenso desprecio que Turek sentía por ella, hacía que el cuerpo le temblara. Los concejales tenían razón. Estaban aliados con fuerzas oscuras para establecer su dominio sobre la gente. Ella y los concejales eran ahora su principal objetivo, a destruir para llevar a cabo sus planes. Turek estaba sintiéndolos una trampa y Anya sintió el peligro de muerte cernirse sobre ella y sus compañeros. Su instinto de supervivencia le decía que debía acabar con esa amenaza en ese instante, así que alzó su espada para descargar un golpe. Parecía como si se dispusiera a acabar con su vida, cuando, en un movimiento súbito, Oren llegó desde atrás para tomarle por los hombros y retirarla del senador. Anya reaccionó sorprendida. Oren le ordenó que se alejara a una distancia discreta mientras los guardias vigilaban a los senadores. «¿Te has vuelto loca?», le dijo Oren, al tiempo que la alejaba de los presentes. «¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre amenazar de esa forma a ese hombre? Es el líder del Senado». Anya bajó su espada y miró a Oren directo a los ojos. Estaba agitada por la impresión de lo que acaba de percibir de Turek. «No es momento para que me des la espalda», le gritó. «¿Qué no ves lo que está sucediendo? Ese hombre quiere destruirnos. Sus seguidores están a punto de atacarnos». Oren la tomó por los hombros. «Comprendo la situación, pero no puedes jugar tú misma a ese hombre. Pensé que te disponías a asesinarlo frente a toda esa gente. El Senado nunca te perdonará lo que has hecho. Vas a causar una guerra civil con tus acciones. Tenemos que dejarlo ir». En ese momento el capitán de la guardia entró por el acceso lateral y se dirigió a ellos gritando: «La multitud ha alcanzado el perímetro exterior del templo. Está amenazando con romper la primera línea de defensa por la fuerza. Los guardias los están conteniendo, pero la gente se está tornando más agresiva. Está preparándose para atacarnos». Oren y el capitán salieron corriendo a toda prisa, al tiempo que Anya daba órdenes a los guardias: «Aseguren las puertas y no permitan que nadie traspase estos muros. Mantengan a estos hombres vigilados y que nadie salga». Anya abandonó la sala rumbo al perímetro de entrada al complejo mientras las puertas eran aseguradas desde adentro. Más de 300 guardias con escudos formaban una línea de contención frente a la muralla del complejo y otros 300 se habían formado sobre el perímetro exterior de la entrada para evitar que los dos grupos opositores colisionaran justo frente a ellos.
Estos últimos habían contenido el avance del grupo de los familiares de los prisioneros y ahora se preparaban para enfrentarse cuerpo a cuerpo con los seguidores de Turek. Anja pudo reconocer la figura de Oren y del capitán alejándose del perímetro interior para reunirse con ellos. Desde esa posición se encontraba expuesta al ataque de los manifestantes, que estaba a escasos 40 metros de la línea de contención. Aceleró el paso y, sin pensarlo, atravesó la línea de soldados que custodiaba el perímetro interior y fue directamente con ellos. Oren, que había desvainado su espada, la vio aproximarse y le dijo: ¿Qué demonios haces aquí? Regresa con los demás guardias a vigilar la entrada. Vamos a repeler a los agresores para que se dispersen y no puedo garantizar su seguridad en este sitio. No voy a regresar, le respondió Anja con firmeza. Vamos a hacer este trabajo juntos. Regresa de inmediato, le gritó Oren. Anja hizo caso omiso y comenzó a dar instrucciones a los guardias. Cierren la línea de defensa, que nadie pase por aquí. Contengan su avance con los escudos y derríbenlos. Así romperemos su formación y dispersaremos a los demás. Los guardias obedecieron de inmediato, cerrando su posición al poner sus escudos uno contra otro, formando una línea hermética. Oren y el capitán observaban nerviosos al grupo de agresores que habían iniciado el avance hacia la línea de defensa. Al parecer no se sentían intimidados en lo más mínimo. Oren intuyó que algo extraño sucedía en el interior del grupo de agresores. De pronto, un sujeto dentro de la multitud llamó la atención de Anja. Vestía un traje de combate negro y lanzaba instrucciones para que la multitud avanzara. Se encontraba detrás de las primeras filas. Un impulso la hizo abandonar la línea de defensa y salir al campo abierto en dirección a los agresores. Oren, que estaba atento a las acciones de ella, la siguió. «Regresa a la línea. Se preparan para atacar». «Lo sé», respondió Anja y se detuvo en seco. «La orden de las 12 está dirigiendo. Acabo de ver a uno de los guerreros dando órdenes dentro de las filas». Oren escudriñó rápidamente a la multitud que avanzaba hacia ellos. De repente, dos figuras vestidas en traje de combate hicieron su aparición. Miraron fijamente a Anja y a Oren y lanzaron órdenes de ataque contra ellos. En ese momento, un grupo de 10 agresores se lanzó a toda carrera, armados con espadas. Anja no retrocedió. En lugar de eso, se separó de Oren para dividir los atacantes. La línea de defensa de los guardias reaccionó de inmediato para protegerlos. 4 sujetos fueron contra ella, blandiendo sus espadas a lo alto. Anja tomó la suya con ambas manos y caminó lateralmente al tiempo que recibía la embestida del primer agresor. Este atacó de frente con un golpe de espada que Anja desvió con facilidad y en un movimiento relampagueante giró sobre su lugar para propinarle un tajo lateral justo en la parte posterior del muslo. La espada alcanzó uno de los tendones de la pierna del atacante y éste cayó de inmediato. El segundo agresor había visto el impresionante movimiento de Anja. Había ejecutado y se detuvo antes de atacar. Ordenó a los otros 2 atacantes que la rodearan, pero Anja ya se encontraba encima de él, arremetiéndolo. El sujeto apenas pudo reaccionar para repeler el ataque. Chocó su espada contra la de ella y retrocedió 2 pasos. Anja aprovechó su ventaja y en un movimiento excepcional de su espada le propinó un golpe directo sobre el antebrazo, desarmándolo sin mayor problema.
El atacante se tiró al suelo, gimiendo de dolor con el brazo ensangrentado. Anja enfrentó a los otros dos agresores, que retrocedían. Uno de ellos huyó en dirección a la multitud. El otro la atacó lanzando tajos laterales con su espada. Anja observó su movimiento y tomó su espada con ambas manos. Esquivó la espada de su agresor, esperando su movimiento de regreso, y justo en ese momento chocó su arma, poniendo todo el peso de su cuerpo hacia adelante. La espada con la que la amenazaba se inclinó hacia abajo, y Anja aprovechó para derribar al hombre con un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Oren, que había enfrentado a los otros agresores con ayuda de los guardias, llegó a donde ella se encontraba. Había visto sus golpes y estaba sorprendido con la habilidad de ella para el combate cuerpo a cuerpo. «Regresemos a la línea de defensa», dijo él, al tiempo que algunos guardias se acercaban para protegerlos. «Tenemos que arrestar a esos sujetos», le respondió Anja, refiriéndose a los miembros de la Orden de los 12. «Ellos están dirigiendo el ataque. Hay que romper sus líneas y capturarlos». «No», respondió Oren tajantemente. «Solamente queremos tener a los agresores. Se dispersarán en el momento en que se den cuenta de que no cuentan y no pueden entrar al complejo. Si los atacamos habrá una masacre. Regresa de inmediato a la línea de defensa». Anja no se movía de su lugar, y de pronto un leve y agudo sonido inconfundible comenzó a resonar alrededor del perímetro de vigilancia. Anja y Oren sabían de qué se trataba y voltearon hacia el cielo. El agudo zumbido de los reactores antigravitatorios reveló la llegada de un enorme transporte intercontinental que volaba casi encima de ellos a baja altura, en dirección a la zona de aterrizaje del templo. Anja sintió una oleada de emoción. Miró hacia el enorme vehículo y supo que a bordo se encontraba Dina, Dandu y el concejal Celsus. Sabía que en unos cuantos minutos llegarían al perímetro para apoyarlos. El paso del enorme vehículo enardeció más los ánimos de los agresores, y de repente una lluvia de piedras comenzó a caer sobre el lugar donde se encontraban. Anja y Oren se acercaron a los guardias para protegerse tras los escudos mientras retrocedían hacia la línea de defensa. De pronto, decenas de piedras volaron por encima de ellos y una fue a impactarse en el hombro del capitán de la guardia. Su armadura de combate lo protegió apenas, pues el impacto lo derribó, dejándolo tendido en el suelo, y él gritó de dolor. No se hizo esperar. Anja se dio cuenta de que ni ella ni Oren traían puesta su armadura completa. El traje de entrenamiento no iba a protegerlos de manera adecuada contra semejante agresión. La lluvia de piedras no cesaba de caerles encima. Los proyectiles se estrellaban contra los escudos de los guardias, que se agachaban y trataban de protegerse. Anja volteó en dirección a los agresores y vio cómo la línea frontal de los guardias empezaba a retroceder frente a la lluvia de piedras. Buscó a Oren y lo vio por un par de metros ayudando al capitán a levantarse. Oren les ordenó a los dos guardias que lo protegieran con sus escudos mientras lo llevaba de regreso al perímetro interior. La situación se iba tornando más peligrosa. El grupo agresor comenzaba a avanzar, apoyando por la lluvia de piedras que surgía detrás de ellos. Los guardias del templo retrocedían en línea a medida que los impactos de los proyectiles conseguían herir a algunos. Oren miró a Anja y le ordenó de nuevo que corriera hacia el perímetro interior, pero ella no obedeció. En lugar de eso, alzó su espada y se separó de los guardias que la protegían con sus escudos, al tiempo que les gritaba a todos que se mantuvieran su posición y prepararan sus escudos para encarar a los agresores.
Un proyectil voló por los aires a gran velocidad. Anya miró hacia el cielo y distinguió una pequeña sombra que se aproximaba velozmente en su dirección. Dio un paso hacia atrás sin tener tiempo para reaccionar y observó con terror cómo el proyectil se impactaba contra su pecho. Su espada voló por los aires. Sintió un agudo y sofocante dolor que le nubló la vista, mientras su cuerpo se desplomaba sobre el suelo. Oren observó el tremendo golpe que Anya había recibido. Dejó su posición y se dirigió a ella. Envainó su espada y tomó a su compañera entre sus brazos. Anya estaba inconsciente. El impacto la había noqueado por completo. Oren la cargó sobre su hombro, sin pedir ni perder más tiempo. Emprendió la carrera de regreso al perímetro de seguridad. Las piedras seguían surcando los aires y Oren tenía que abrirse paso entre los guardias que retrocedían protegiéndose con sus escudos. El peso del cuerpo de Anya dificultaba aún más la maniobra de evadirlos. De pronto, un guardia se detuvo justo frente a él, impidiéndole el paso. Oren, con Anya sobre sus hombros, volvió unos pasos atrás y trató de rodearlo. Entonces se percató que la línea de defensa se había roto por completo y una estampida de guardias huían despavoridos a su alrededor. Chocaron contra él, lanzando a Anya por los aires. Oren cayó al suelo, arrodillado por el impacto y el peso de más de 3 guardias encima de él. Comenzaba desesperadamente a quitárselos de encima cuando se dio cuenta de que los proyectiles habían cesado, lo que bien enseguida hizo que se le congelara la sangre. Una horda de hombres armados con espadas y lanzas se aproximaba a toda prisa. No había tiempo para retroceder, a excepción de unos cuantos guardias que se levantaban del suelo y recogían sus escudos para protegerse. Se encontraban casi solo y expuesto al ataque. Los enemigos los iban a hacer pedazos en cuanto los alcanzaran. Buscó a Anya mirando hacia los lados y la encontró a unos metros a la izquierda, aunque yacía inconsciente sobre el suelo. Ordenó a los pocos guardias a su alrededor que formaron un círculo para proteger a ella y a Oren. Luego desvainó su espada y, adoptando una postura de combate, y enfrentó la dirección en que se aproximaban los agresores. La adrenalina comenzó a correr a través de su organismo. Cientos de hombres armados enloquecidos de ira estaban a punto de alcanzarlo. Sintió el ritmo de su corazón estallar. Sabía que no había escapatoria alguna y se preparó para luchar por su vida. No tenía oportunidad alguna de sobrevivir contra cientos de atacantes. Miró con horror cómo el grupo avanzaba hasta donde él se encontraba y volteó para mirar por última vez a Anya, inconsciente. Nunca se imaginó que morirían de esa forma tan espantosa. Capítulo 6. Un intenso color verde que se extendía a lo largo del horizonte cautivó la atención de Kiara. Aquella inmensa planicie resplandecía con luz propia y le regalaba una sensación de paz y armonía. La ansiedad y el sufrimiento que la atormentaban en el albergue se desvaneció a medida que iba experimentando esa nueva realidad que inundaba su campo de visión. Ahora era dueña de sí misma, otra vez, y admiraba emocionada ese extraño mundo que se expandía a su alrededor. Su cuerpo vibraba con la impresión de encontrarse en un lugar donde el tiempo carecía por completo de sentido. Alzó la vista hacia el cielo y un momento de confusión atravesó su mente. ¿Dónde estaba ahora? Una fuerza desconocida trajo un motivo recuerdo a su pensamiento. Se hallaba en el mundo intermedio, como en aquella ocasión en que se había extraviado en las profundidades de la selva. No le cabía la menor duda. Todo su ser recordaba aquella extraña experiencia acontecida durante sus días en el campamento arqueológico.
Su padre la había invitado a acompañarlo en su viaje de trabajo a la península de Yucatán, donde había comenzado a despertar conciencia de esa nueva realidad a la que se transportaba durante sus sueños. Kiara recordó la aterradora tormenta surgida de la nada en la playa y cómo había sido llevada hasta una extraña galería subterránea por un misterioso brujo indio. Toda la perspectiva de su vida había cambiado a partir de ese día. El poder que emanaba ese extraño lugar había hecho que su conciencia descubriera por primera vez el sueño lúcido. Y ahora, esta fascinante experiencia que disfrutaba la conducía a través del mundo maravilloso donde las cosas cobraban vida por sí solas y se comunicaban voluntariamente con ella. La imagen del imponente jaguar que custodiaba la galería atravesó sus recuerdos. El enorme felino la había visitado durante sus sueños y había incluso logrado fusionar parte de su conciencia con la suya para transferirle conocimientos sobre sus propósitos de vida y los de su especie. Desde entonces, Kiara sentía como si parte de la sensación del animal permaneciera viva y latente dentro de ella. Estaba convencida de que después del terremoto, la forma en que había movido su cuerpo para evitar caer en aquella profunda grieta había sido producto de la fusión que sus conciencias habían experimentado durante su encuentro. Ahora el poder del jaguar en su interior se manifestaba cada vez que sentía peligro inminente. En definitiva, el mundo en el que ahora se encontraba guardaba más poder y misterio de lo que su mente podía siquiera imaginar. Actuando siempre con cautela, Kiara había empezado a ganar confianza durante sus viajes a esos extraños parajes. Ahora sentía más control sobre sí misma y su capacidad de enfoque sobre lo que observaba había mejorado de forma notable. Con el tiempo había transformado su nueva forma de soñar en una práctica que enriquecía su conocimiento sobre los misterios de la conciencia humana. Kiara no perdió tiempo al verse de nuevo en ese sitio y enfocó toda su atención en el momento. No quería perder detalle alguno de lo que sucedía. Seguramente algún elemento de ese mundo la había traído hasta ahí para comunicarse con ella, pero ¿de qué se podría tratar? Miró al firmamento buscando a las nubes para hablar con ellas como había hecho antes, pero el cielo se mostraba despejado. Kiara se sintió confundida por un instante. Levantó las manos para mirarse a sí misma y vio con alivio que esta vez su ser se había materializado muy rápido. Entonces comenzó a caminar como lo había hecho en aquella ocasión. Y ahora su cuerpo percibió algo extraño y sumamente inusual en su forma de andar, como si esa no fuera la forma adecuada de desplazarse en el lugar. Se detuvo en seco. A lo lejos pudo distinguir una enorme construcción que se alzaba majestuosa sobre una colina cercana y reconoció de inmediato el edificio. Algo en su interior deseó aproximarse a ese lugar para contemplarlo de cerca, y en ese mismo instante se encontró justo frente de él. Se maravilló de haber ejecutado ese desplazamiento con solo desearlo. Era simplemente increíble. Ese lugar estaba regido por leyes muy diferentes a las que estaba acostumbrada en el mundo de todos los días. Se dirigió a la entrada del edificio con curiosidad y al acercarse pudo constatar que se trataba del mismo sitio que había visitado con anterioridad. Lo extraño ahora era que ni la fuente ni las personas que conversaban alrededor se encontraban ahí. Pensó que quizás el anciano brujo que la había transportado hasta allá por primera vez se encontraba cerca. Buscó la puerta de entrada,
pero no encontró a nadie. Luego se detuvo a meditar un momento sobre lo que estaba pasando. En ese lugar las cosas aparecían y desaparecían a voluntad. Era asombroso y sumamente inusual, pero no le incomodaba en lo más mínimo. La experiencia del sueño consciente era, en verdad, gozosa, y no tenía motivos para sentirse alterada. Miró la brillantez del paisaje a su alrededor y se dispuso a disfrutar de su experiencia en ese sitio.